Queridos hermanos, Dios los bendiga. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de seguir sirviéndole y seguir compartiendo su palabra. Y pedimos nuevamente a cada uno de ustedes que ve estos devocionales que lo comparta. La gente necesita conocer más de Dios, sobre todo principios bíblicos que encontramos en estos proverbios. La gente los necesita, el mundo lo necesita, los jóvenes necesitan corrección. Andan por el mundo siguiendo amigos con malos consejos, que no son amigos que no son creyentes. Padres que no están actuando correctamente, exhortando y enseñando a sus hijos a seguir el buen camino. Comparta estos devocionales. Quizás a usted no le enseñen mucho, quizás solo le recuerden, pero quizás a otros le enseñen mucho. Le pido por favor que lo comparta con todos sus contactos. Es importante. Hoy seguimos hablando de proverbios y vamos a ver la primera parte del proverbio capítulo 4. Y esto me llama la atención muchísimo. Hasta ahora hemos visto 4 proverbios donde habla de hijos míos y que tienen que seguir la palabra, obedecerla, guardarla. Y aquí vamos a ver hoy una combinación entre lo que deben hacer los hijos, pero también lo que deben hacer los padres. Lo invito a Proverbios 4, versículos del 1 al 7. Dice la palabra de Dios: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, y delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides de mí, ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes, y ella te guardará. Ámala, y te conservará. Sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. Grandes enseñanzas hay en estos versículos. Grandes enseñanzas que debemos nosotros aplicar a nuestras vidas. Ahora, como le dijimos, vamos a ver parte para los padres, pero parte también para los hijos. Y esperamos que sea de bendición para cada uno de ustedes. Lo primero que tenemos que ver, mis hermanos, es que aquí Proverbios nos sigue dando enseñanzas a nosotros. Ahora nos toca un punto importantísimo para todos los tiempos, pero sobre todo ahora, que ya los hijos no quieren seguir los consejos y las enseñanzas de sus padres. Pero también de padres que no quieren enseñarles a sus hijos acerca de Dios. Que no les enseñan. Les enseñan cualquier cosa menos acerca de Dios. Aún cristianos que no comparten la palabra de Dios con sus hijos. Entonces es importante lo que nos dice la palabra de Dios aquí: hijo mío, oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Dice el 3, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi padre. Una de las más grandes responsabilidades de los hijos es obedecer las enseñanzas de sus padres. Hijitos, obedeced a vuestros padres, porque esto agrada al Señor. Honrar padre y madre. Qué importante esto, para que los días se te alarguen en la tierra. Entonces,
Vemos la responsabilidad de los hijos, pero también los padres tenemos grandes responsabilidades. Y una de las más grandes responsabilidades de los padres es alentar a sus hijos a ser sabios. Aquí Salomón dice cómo su padre David lo alentó a buscar sabiduría cuando él era joven. Lo que yo me pregunto es, David alentó, enseñó a su hijo Salomón a buscar sabiduría de Dios y a obedecer a Dios. Y la pregunta es, ¿y nosotros? ¿Cómo estamos nosotros con esto? Primera de Reyes 2, versículos del 1 al 4. Mire lo que nos dice. Primera de Reyes 2, versículos del 1 al 4. Mandato de David a Salomón. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Un consejo bastante fuerte. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Note, primero, guarda los preceptos de Jehová, los caminos de Jehová, los estatutos de Jehová, los mandamientos de Jehová. Obedece la palabra de Dios primero. Y dice el 4, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Una promesa, como siempre les he dicho, cómo se escribe en la Biblia. Un mandato. Guarda la palabra. Guarda los mandamientos. Sigue los estatutos. Cumple los preceptos de Jehová. Ese es el mandamiento. En otras palabras, andar en el camino de Dios. Dice, y entonces dice el 4, para que Jehová confirme tu palabra diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad en todo su corazón y de toda su alma, jamás faltará a ti varón en el trono de Israel. Grandes promesas. David le enfatizaba a su hijo, y aquí yo veo la grande enseñanza para nosotros los padres. David le enfatizó a Salomón la necesidad de que Dios y su palabra fueran el centro de su vida personal. ¿Le estamos enseñando nosotros eso a nuestros hijos? Que Dios sea y su palabra sea el centro de su vida. Yo me pregunto, ¿cómo andamos? Yo sé que andamos mal. Por eso hay tantos hijos descarriados que se convierten en maleantes, en pandilleros, en niñas y que se convierten en prostitutas y toda clase de cosas, porque no hay hoy en día padres. Y cuando digo padres, estoy hablando de padre y madre que den buenos consejos a sus hijos, que le enseñen el camino de Dios a sus hijos, que los exhorten a buscar de Dios y a obedecer su palabra, que los exhorten a que sus vidas sean que Dios sea el centro de sus vidas. Dios prometió aquí a David y a Salomón
que si él obedecía, si Salomón obedecía como hijo, la palabra de Dios nunca faltaría de su descendencia rey en Israel. Nunca. Quizás Salomón fue influenciado por David a pedir sabiduría porque cuando Dios se le manifestó, Salomón pidió sabiduría. David le estaba enseñando cómo buscar la sabiduría y la sabiduría viene de Dios. David dio buenos consejos a su hijo Salomón, pero este también no lo obedeció en su parte final y fue causa de la división de Israel en el reino del norte y reino del sur. Igual hoy, eso fue Israel, pero igual hoy muchos padres también le dan buenos consejos y enseñanzas a sus hijos. Sí los hay. Padres cristianos, inclusive pastores, que se pasan la vida enseñando a sus hijos el buen camino, pero los hijos no quieren obedecer y prefieren seguir los consejos de sus amistades, muchos de los cuales son personas no creyentes, inconversos. Entonces, como les dije al principio, hay de las dos partes. La responsabilidad del padre de dar el buen consejo, de indicarle el camino al hijo para que busque la sabiduría de Dios, pero la responsabilidad de los hijos que no quieren seguir consejos. La sabiduría viene de Dios y los padres deben enseñar y exhortar a sus hijos para que se vuelvan a Dios y busquen la sabiduría. Aún así, hay hijos que aunque se les enseñe, se exhorte, se aconsejen, muchas veces, y hoy sobre todo hoy en día, se niegan los hijos a seguir los consejos de sus padres. Qué triste. ¿Cómo está el mundo hoy? ¿Por qué habrá tanta delincuencia, prostitución? ¿Por qué habrá tanto descalabro en las vidas? ¿Por qué ya no hay matrimonios que duren? ¿Por qué hay tanto divorcio? ¿Por qué hay tantos niños solo por ahí? Porque o no hay padres que aconsejen adecuadamente a sus hijos, o hay hijos que no quieren seguir los consejos de sus padres. Hijos, obedezcan y sigan los consejos de sus padres. Padres, es tiempo de actuar, es tiempo de hacer lo que tienes que hacer, porque es una obligación delante de los ojos de Dios educar a tus hijos por los buenos caminos. Si sus padres, y esto va porque yo sé que hay casos también, si sus padres nunca le han enseñado cuál es el camino correcto, porque son padres que el título le queda muy grande, y ustedes piensan que hay que buscar de Dios, pues yo les voy a decir algo, sí. Si sus padres no le enseñaron, si sus padres no buscaron de Dios como es debido, ustedes pueden encontrar la enseñanza en la palabra de Dios. La palabra de Dios actúa como madre o padre amoroso y compasivo con cada uno de ustedes. Para que usted busque la sabiduría de Dios, entonces diríjase a la palabra de Dios y ahí va a encontrar el consejo adecuado para que usted pueda ser una buena persona delante de Dios y de los hombres. Puede aprender de las Escrituras y así crear un legado de sabiduría a medida que usted le enseñe entonces a sus hijos. Note, aquí yo veo algo interesante. Si usted no tuvo la bendición de que sus padres les enseñaran de Dios para buscar la sabiduría de Dios, aprenda en la Biblia, busque las Escrituras, aprenda los consejos de la palabra de Dios y entonces sí enseñe a sus hijos para que sus hijos tengan ese legado de buscar la sabiduría en Dios, de buscar del Señor y sean buenas personas, buenas criaturas
con un camino correcto. Usted todavía puede.